Listen to me now. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, continuamos con la muestra de carreras 2022. En esta oportunidad vamos a empezar esta tarde. Nos va a tocar escuchar, por lo menos en la sala 1 del Pabellón Argentina, donde estamos transmitiendo todas las entrevistas que estamos haciendo en el marco de la muestra de carreras. En esta tarde, o por lo menos en esta sala, vamos a estar con todas las charlas de las carreras de social, ¿no? Un poco esa gran área que implica distintas profesiones, distintos estudios. Vamos a iniciar, recién estuvimos conversando con personas que han transitado sus estudios por la Escuela de Oficios de la ONC. Estuvo también su coordinador que nos estuvo contando algunas cuestiones de la Escuela de Oficio y bueno, un poco con ese fin también, ¿no? De poder compartir toda la oferta educativa universitaria, no solamente hablar y conocer acerca de las carreras de grado, que son las más conocidas, por ahí lo que más comúnmente se conoce, sino también aquellas otras ofertas las cuales podemos elegir para estudiar, como puede ser la Escuela de Oficio o como también pueden ser las carreras terciarias que se dictan en el Colegio Manuel Belgrano y en el Colegio Nacional de Montserrat. En este caso vamos a iniciar, como dije recién, con profesionales egresados de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a iniciar con trabajo social, ¿sí? Y para ello hemos invitado a dos profesionales que yo las conozco, pero va a estar un gusto que las conozcan a ustedes también y van a compartir su experiencia en relación a la profesión del trabajo social. Primero estamos con María Julia Gómez Oliveto. Ella es egresada de la licenciatura de Trabajo Social, obviamente, del año 2013. Acá aclara que cuando todavía existía la Escuela de Trabajo Social, se desempeñó en diversas áreas del trabajo, tanto en el ámbito estatal, como por ejemplo la Secretaría de Tratas de Personas, el Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente ese se llama Ministerio de Economía y Planificación Familiar. Como también trabajó en el ámbito de la sociedad civil, como en la Cruz Roja Argentina. Ahí estuvo trabajando más específicamente vinculadas con el área comunitaria y el área de migraciones, ¿sí? Actualmente, después ya va a comentar, va a compartir un poco más en profundidad lo que desarrolla, pero actualmente está trabajando en el campo de la salud y se desempeña en el área como jefa de residentes del posgrado de formación de las residencias de trabajo social y salud, como esa es una de sus funciones. Y después está también en el programa de intervención territorial en situación de calle de la Secretaría de Asistencia y Prevención de las Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. ¿Por qué decimos todo esto? Porque también nos parece importante un poco compartir desde ahí el desempeño de las profesiones, qué hacen los profesionales, por dónde van también sus caminar. Y también estamos con Luana Macei del Papa, también ella egresada de la Facultad de Ciencias Sociales, de la misma carrera, y actualmente ya está trabajando en la asociación civil SEAP, que se llama Servicio de Acción Popular, a la Acción Popular, en un programa que se llama Casa Abierta, que depende en un barrio San Ignacio, que depende, o que está en un convenio, con la Secretaría, lo que se conoce como la CENAF, ¿sí? Vulgarmente se conoce así, la sigla es CENAF, es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de aquí en la provincia de Córdoba. Y es adscripta, también desempeña tareas docentes como adscripta en la Facultad de Trabajo Social y participa de un equipo de investigación que se conoce como el TELAR, Comunidad del Pensamiento Feminista Latinoamericano. Digo, como para que tengan un pantallazo de las personas con las que vamos a conversar ahora sobre la carrera de trabajo social. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida. Gracias por darnos su tiempo. Gracias. Y por también compartir sus experiencias y sus conocimientos, ¿sí? Vamos a empezar a charlar, voy a empezar un poco con Julia y después por ahí con Luana también algunas preguntas, pero la idea es que esto sea una charla fluida y no una cosa así muy dura, muy estricta. Entonces, por ahí queríamos que nos contaran un poco cómo fue también su elección de la profesión, cómo llegaron a la carrera de trabajo social, cómo fue ese momento de elegir esto para estudiar. Bueno, un poco vamos a empezar por ahí para abrir el hielo. Bueno, buenísimo, muchas gracias, buenas tardes a todos. Ahí, bueno, como decía Ariel, yo soy egresada de la escuela, cuando era de Escuela de Trabajo Social, y elegí la carrera cuando salí del secundario. Estaba como, bueno, no tenía mucho conocimiento específicamente de cuál era la profesión en sí, con qué me iba a encontrar y demás,
pero siempre me interesaron todo lo que era las materias del área de ciencias sociales. Y un poco ahí conversando con mis compañeros de secundario y después de haber hecho el curso de orientación vocacional que dicta la UNC, terminé como por definirme por lo que era trabajo social. Siempre esto, ¿no? No sabiendo específicamente ni teniendo mucho conocimiento, pero lo que a mí me interesaba era como poder acercarme a trabajar con la gente, conocer las distintas problemáticas sociales que acontecían en la sociedad y demás, y bueno, y ahí es como que defino finalmente lo que era trabajo social. También tenía algunas experiencias previas de amigas y demás que habían estudiado trabajo social, y bueno, ahí empecé como a conocer un poquito más en profundidad. Bien, me parece interesante esto que van diciendo, porque también uno puede, bueno, estoy escuchando ahí desde la charla y digo, ¿qué elementos tengo para ver por dónde estudio? Bueno, ahí dieron algunas pistas, no se las vamos a decir, pero digo, como algunas pistas para que tengan en cuenta. Las materias del cole, otras prácticas, otras experiencias, gente conocida que nos cuenta, yo hago esto, y bueno, uno va empezando a abrir caminos para elegir. Y en tu caso, Luana, ¿cómo fue tu inserción al trabajo social? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta charla, a esta conversación. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, por ahí, parecido a lo que compartí Julia, yo cuando estaba en el secundario también me gustaban muchísimo las materias vinculadas a la sociología, la historia, ética, formación ética y ciudadana. Me acuerdo que había una materia también, creo que teníamos también ciencia política, bueno, todas las materias o asignaturas más vinculadas a las ciencias sociales, y en particular en mi tránsito por la secundaria yo participaba también como en actividades más sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaba en un grupo de teatro y hacíamos funciones en algunos hospitales, en plazas, en algunos barrios. Yo soy de Salta, así que bueno, también todo mi tránsito lo hice desde la escuela secundaria allá. Y nada, cuando me empecé a preguntar, teniendo la posibilidad de venirme a estudiar a Córdoba, lo cual no era una posibilidad tampoco para todos mis compañeros, y teniendo esa posibilidad me empecé a preguntar qué carreras por ahí me interesaban. Me gustaba mucho sociología y trabajo social. También conocí experiencias previas de una amiga que se había venido ya a Córdoba a estudiar trabajo social, y me terminé de definir por la carrera porque lo que me hacía llamativo del trabajo social era esta posibilidad de trabajar con otros, ¿no? La posibilidad de, ante algunas desigualdades o problemáticas sociales que ya me interpelaban, me angustiaban desde mi tránsito como estudiante en la secundaria, bueno, veía en el trabajo social una posibilidad de hacer algo con esa realidad social tan desigual en la que vivimos, y por eso me terminé inclinando más por el trabajo social y no tanto por la sociología. Igual tener en cuenta que en ese momento sociología no era una carrera que estuviera en la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual también implicaba, ¿no? Bueno, pensar otras posibilidades si no era en la UNC, pero también me interesaba teatro, me interesaba psicología. Bueno, había muchas materias ahí que me rondaban. Digo, no es una decisión sencilla, y también uno lo afronta con el miedo de decir, bueno, va a ser esto, me va a gustar, no me va a gustar, pero creo que es animarse, es conversarlo con otros, es pensarlo, y es también saber que si uno inicia un tránsito por una carrera y después descubre que hay otros intereses, también está bueno transitarlo de esa manera, ¿no? Bien, a mí me parece interesante también un poco lo que van contando, porque nos da pistas en relación también a la elección, ¿no? Pensaba en esto que decía Luana, hay otras materias, hacía teatro, a lo mejor no elijo estudiar teatro, pero sí eso, lo que hice en relación a teatro, porque trabajé en un barrio, porque fui a un hospital, porque había, bueno, hay pautas ahí que nos permiten pensar posibilidades. También, bueno, los intereses que uno tiene, ¿no? Esto de estar preocupada por las problemáticas sociales o estar participando en distintas cuestiones que tienen que ver con esto que uno entiende como lo social. Y a veces, por ahí, bueno, necesitamos como un poco profundizar de qué se trata eso, ¿no? Y esto que cuentan las compañeras me parece súper interesante para también pensar qué pistas le están proponiendo también, más allá de la carrera, si eligen trabajo social o otra carrera, qué pistas nos están brindando también para en este momento de elegir. Eso me parece sumamente interesante. Quería preguntarles en relación también a esta elección, vieron que, bueno, la universidad, bueno, como también es un mundo, así como se dice, tan grande, tan amplio, donde también
entiendo y entendemos que hay una mirada, distintas miradas acerca de las profesiones, si se encontraron también en ese momento de elección con prejuicios, con ciertos prejuicios sobre las carreras, cosas que nos decían, che, con esa carrera no te vas a llenar de plata, guarda, ¿qué haces con eso? Vieron que aparecen ciertas... En sus trayectorias, se pudieron enfrentar con ellos, afrontarlos, aparecieron, ¿qué fue con eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, desde el comienzo surge esto con trabajo social, particularmente porque es una profesión nueva, no es una carrera muy tradicional que se conozca tanto. A veces cuesta, digamos, esto que vos nombrás en relación a lo económico y demás. Bueno, hay bastantes mitos y prejuicios dando vuelta en relación a la carrera y a la vez también en lo que se hace respecto al trabajo social o cuál es la profesión en particular y demás. Eso se vivencia mucho, no solamente en la carrera y demás, pero también un poco lo que decía Luana. Una vez que vos entras y vas conociendo, ahí sabes específicamente cuáles son tus funciones, a qué te vas a dedicar y demás, y rompes un poco con estos miedos que en todas las carreras, no solamente en trabajo social surge, este miedo de entrar y ver con qué te vas a encontrar. Sí, por ahí lo que pensaba también, digo, creo que es algo común que nos pasa a todos quienes elegimos carreras vinculadas a las ciencias sociales, a las artes, humanidades, ¿no? Que al no estar tan legitimada siempre no, pero con esta carrera te vas a caer de hambre, que qué vas a hacer con eso, pero qué es el trabajo social, es una pregunta recurrente que no solamente se estarán haciendo ustedes, sino todo su entorno y nos sigue pasando, ¿no? Que, bueno, yo soy trabajadora social, bueno, pero ¿qué es el trabajo social? Digo, es una pregunta con la que ingresamos a la carrera y que sobre la cual seguimos trabajando y preguntándonos en toda la formación profesional, y creo que ahí también está en poder pensar qué elegimos, ¿no? O sea, si tiene poder priorizar también los deseos y lo que nos interesa, nos moviliza a la hora de elegir una carrera profesional y no tanto, bueno, guiarnos o encorsetarnos en lo que otros esperan que estudiemos, ¿no? No es una tarea sencilla. Es difícil, pero creo que nos pasa a muchos quienes estudiamos estas carreras y creo que también es un modo de legitimar un poco lo que hacemos desde esta profesión. Bien, me parecía interesante eso que van planteando, porque bueno, cuando llegamos a elegir aparecen muchos de estos temores, ¿no? Bueno, nosotros les llamamos temores, miedos, prejuicios, mitos, creencias que están dando vuelta ahí sobre las distintas profesiones. Algunas creencias son como esta que decían ustedes, que es el trabajo social porque no se conoce, u otras también prejuicios en relación a carreras que se supone que son prestigiosas, que son carreras que te vas a llenar de plata, no sé, hay mucho de eso que también en los discursos con los cuales vamos encontrando, bueno, también nos construyen desde ese lugar, ¿no? Y en esas elecciones también aparecen y también forman parte de estas decisiones. En relación ahí apareció un poquito la palabra las tareas, me gustaría por ahí meterme un poco más ahí, digo, si ustedes tuvieran que definir ahora un poco qué es lo que les gusta de su profesión, qué cosas son las que les gusta, que descubrieron que les gusta de su profesión. Y al ingresar, bueno, a la carrera, particularmente lo que era todo el conocimiento en relación a las materias, el poder pensar, tener una lectura crítica a partir de todas las materias y las prácticas preprofesionales que se van dando, una lectura crítica de esa realidad, de esos grupos poblacionales con los que queremos trabajar. Eso es como lo más importante que uno va adquiriendo en el ámbito universitario. Y después, a medida que uno va ejerciendo profesionalmente y demás, es muy enriquecedor y muy valioso el encuentro con otros, desde un marco de respeto, desde un marco de acompañar y garantizar todo lo que es en relación a los derechos humanos en general, digamos. Eso es como súper valioso en el ámbito del trabajo social y en esta profesión que es súper valorable en ese sentido. Sí, por ahí yo pensaba y creo que lo más valioso del trabajo social como profesión tiene que ver también con la posibilidad de poder mirar una realidad de manera más integral, ¿no? Que muchas veces también nos sucede que hay algunas profesiones que están muy formadas desde, bueno, yo estudio este campo, me ubico en sobre este problema. Y en el trabajo social, justamente, como interviene en lo social
es complejo, es amplio, es dinámico. La formación del trabajo social está todo el tiempo presente la posibilidad de mirar de manera integral la realidad sobre la que intervenimos, ¿sí? No podemos fragmentar los problemas ni fragmentar a una persona que puede estar atravesando muchos problemas al mismo tiempo, y creo que hay un esfuerzo por parte de la profesión de poder correr esas miradas así tan particulares y poder mirar en amplitud, de manera integral, esos problemas con los que trabajamos. Creo que es un aporte muy valioso de la profesión. Y también otras cosas que me gusta del trabajo social, esta posibilidad que contaba Julia, de poder trabajar con otros, de que en las intervenciones de trabajo social, como le llamamos nosotras a intervenciones cuando estamos trabajando sobre algún problema particular, bueno, no lo hacemos en soledad, ¿sí? En general no hacemos intervenciones en soledad, siempre implican un acuerdo o un trabajo colectivo con otros profesionales o con otras instituciones, ¿no? Bien, ahí pensaba un poco en esto de también adentrándonos un poco en el hacer, ¿no? La tarea, que nos cuenten un poco a todos los que estamos aquí escuchándolas, bueno, un poco que puedan contar cómo son esas tareas en lo que están trabajando actualmente, qué están haciendo, que puedan describir un poco, bueno, cuál es la tarea que hacen como trabajadoras sociales en estos espacios, o alguna que ustedes también quieran recuperar, puede ser actualmente o algo que hayan hecho también y que pueda describir como otras posibilidades de esto del hacer profesional del trabajador, la trabajadora social, ¿sí? Un poco, bueno, por ahí que nos vayan dando algunas pautas sobre eso. Bueno, yo actualmente estoy desempeñándome en un equipo interdisciplinario que pertenece al Ministerio de Salud. Somos un equipo conformado por psicólogos, operadores terapéuticos también, y trabajamos particularmente con la población que se encuentra en situación de calle y que tiene alguna problemática derivada del consumo de sustancias. En ese equipo, bueno, esto es un poco lo que reforzaba Luana, trabajamos de manera interdisciplinaria. Es fundamental tener en cuenta eso porque desde el trabajo social en particular no se podría, digamos, abordar o intervenir, como planteábamos recién, ese tipo de problemáticas tan complejas. Y nuestra primera actividad con el equipo es salir por las zonas donde están estas personas en situación de calle y demás, tener una primera entrevista, que es nuestro primer acercamiento para conocer un poco su historia de vida, cuál es su condición de salud, su condición en ese momento o su demanda en particular. Bueno, poder acercarnos y a partir de ahí trabajar en conjunto, ver de qué manera podemos acompañar, garantizar. Particularmente con las personas en situación de calle intentamos trabajar todo lo que es el acceso a la salud, entendiéndola desde una mirada integral, no solamente que pueda acceder a una medicación. Y a la vez trabajamos específicamente en todo lo que es el acceso a un lugar, que pueda acceder a residir en algún lugar y demás. Eso sí es importante tener en cuenta que no lo hacemos solamente desde los equipos interdisciplinarios, sino que implica un trabajo en red con organizaciones, tanto del Estado, que puede ser municipal, provincial, como también de la sociedad civil, hogares, albergues, fundaciones. Toda esa, digamos, intervención es de esa manera, interdisciplinaria, en red, articulada, o al menos eso es lo que se intenta. Ese es mi trabajo particular. Después me desarrollo como en el posgrado de la Residencia de Trabajo Social y Salud, que es una parte más bien específica de formación académica de la licenciatura en Trabajo Social y que implica poder trabajar 3 años, cursar 3 años en un hospital, que es un centro formador. Pueden ser 5 hospitales, pero específicamente de trabajo social es eso. O sea que también aparte de la parte de intervención, como decía Luana, por ahí la intervención en una situación problemática, en tu caso también te dedicas más a la parte docente, también a formar a otras personas, en el ámbito de la universidad, sería dentro de la carrera. Claro, dentro de la carrera. Que eso también es importante, ahora que lo mencionas, me parece importante traerlo, que dentro de trabajo social hay distintas áreas que no son excluyentes entre sí. Puedes dedicarte a la docencia, a la intervención propia del trabajo social y a la investigación también. Son como bastantes áreas, es muy amplio, es un desafío, pero está buenísimo. Ok, está bueno. Y en tu caso, Luana, ¿ahí cómo estás haciendo tu trabajo? ¿En qué te estás desempeñando? Bueno, les cuento. Yo trabajo en un programa que se llama Programa Casa Abierta. Es un programa particular porque es un programa que
es una cogestión, quiere decir, es un acuerdo entre organizaciones de la sociedad civil y el organismo estatal, en este caso la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Así que es un programa que se lleva adelante, se ejecuta, digamos, de manera articulada entre el Estado y la sociedad civil. En el programa de Casa Abierta tiene como objetivo fortalecer lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes que estén siendo vulnerados. De todo lo que es el sistema de protección de derechos, nosotros trabajamos en el primer nivel, que es más bien promoción y restitución de algunos derechos, que se puedan trabajar de manera articulada con el programa para poder garantizar esos derechos de niñas y jóvenes que estén siendo ahí obstaculizados. En ese trabajo nuestro equipo también es un equipo interdisciplinario. Cuando decimos interdisciplinario, por ahí nos referimos a que son como aportes de distintas disciplinas a un mismo problema o a una problemática sobre la cual tenemos que trabajar. Y nuestro equipo está constituido por trabajadores sociales y por una psicóloga. Y a su vez, bueno, nuestra supervisora también es psicóloga. Así que tenemos una supervisión que la tenemos todas las semanas o cada 15 días y además el trabajo cotidiano de este programa, que es un trabajo en comunidad, ¿sí? En 3 barrios de Córdoba, de la ciudad más del noroeste de la ciudad de Córdoba. En ese programa, nosotras, para poder trabajar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, también trabajamos mucho en red. Por ahí llegan al programa algunas demandas de algunos derechos vulnerados, que la demanda puede llegar desde una escuela, desde el centro de salud, puede llegar desde el comedor que hay en el barrio o desde la propia familia que está teniendo como alguna dificultad para garantizar determinado derecho. Entonces, a partir de que llega esa demanda al equipo, hacemos también una primera entrevista para poder conocer en profundidad la situación de la que se trata y a partir de ahí empezar a construir algunas acciones tendientes a poder de alguna manera restituir ese derecho. Y las acciones pueden ser tanto comunitarias en términos de construir redes de apoyo con actores del propio barrio en donde esté ese niño, niña o joven, para poder fortalecer el derecho. Puede ser la construcción de acuerdos con esa familia para trabajar de manera articulada, realizar algunas gestiones de algunos derechos más de el derecho a la asistencia o de la seguridad social que esté siendo obstaculizada y que eso también permita acceder a ese niño, jóvenes, a otros derechos que estén siendo vulnerados por esa situación de vulnerabilidad socioeconómica, que es una realidad sobre la que intervenimos mayoritariamente. Por ahí, cuando yo recordaba mi paso en elegir la carrera, pensé que el trabajo social estaba muy vinculado solo a una carrera más vinculada a la situación de pobreza, ¿no? Que es lo que más se conoce, o cuando dicen, sí, vos estudiaste asistencia social, que es como se conocía antes la formación de trabajo social. Y bueno, y hoy, ya siendo egresada de esta carrera, podemos decir, bueno, intervenimos en realidad en muchísimas situaciones que tienen que ver en realidad o en general con situaciones de vulneraciones de derechos que están muchas veces atravesadas por la pobreza, pero que no son solamente la pobreza. Ahí también interviene, bueno, el género, la generación, ¿sí? No solamente la situación socioeconómica. Y en eso, como comentaba Julia, podemos trabajar, pensando en términos generales, podemos trabajar en hospitales, en escuelas, podemos trabajar en la justicia, como en mi caso que trabajo en una organización de una sociedad civil. Bueno, hay una multiplicidad de espacios donde nos desarrollamos porque justamente tiene que ver con poder intervenir en aquello que llamamos lo social, que intentamos nosotras compartir de acá. Es complejo y es amplio, por eso requiere por ahí de formaciones a veces como muy generales para poder tener una mirada amplia de esa realidad, y después nos vamos como formando también en campos más específicos que tienen que ver con lo que trabajamos. Eso está bueno, también pensar que las carreras no se acaban ahí, son una caja de herramientas
herramientas que nos dan conocimientos y herramientas, valga la redundancia, para poder hacer nuestra intervención. Y ahí pensaba que también, digo, para aquellos que están escuchándonos y aquellas que están escuchándonos, esto de pensar dónde puedo trabajar, ¿no? Puedo trabajar en una escuela, puedo trabajar en una institución hospitalaria, en un barrio, ¿no? Como decían ahí, organizando alguna cuestión barrial, en un comedor, o dependiendo del Estado, por ejemplo, como algún organismo estatal o alguna organización de la sociedad civil. Digo, pensamos estas cosas también para que todos nos imaginemos, digo, ¿qué puedo hacer cuando intervengo, cuando quiero elegir, de qué se trata estudiar trabajo social? Por ahí me gustaría también que puedan como, bueno, un poco lo han ido como desarrollando, creo yo, en sus intervenciones, pero si tuviesen que mencionar alguna problemática con la que se han encontrado, o algunas problemáticas que he dicho, bueno, no esperaba encontrarme con esto, ¿con qué problemáticas o temáticas trabajamos o nos encontramos desde el trabajo social? Bueno, un poco lo que comentaba Luana, o sea, la realidad en sí es compleja, a veces eso, tenemos algunos mitos y prejuicios en general en torno a por qué surgen las problemáticas sociales, o tenemos algunos preconceptos en torno a algunos sectores y demás. Eso se suele encontrar bastante, pero como comentaba al principio, a mí me parece muy enriquecedor y muy valioso todo el conocimiento que uno va adquiriendo en las prácticas preprofesionales, dentro también del curso de las materias, después cuando vas ejerciendo, que te permiten eso, digamos, romper con esos prejuicios, o al menos tener un posicionamiento como profesional, de decir, bueno, desde acá puedo mirar la realidad y puedo comprender estas problemáticas de este lugar, y eso me va a permitir intervenir desde un marco de derechos, desde la garantía de derechos, y no desde estas valoraciones o preconceptos que a veces están como muy alejados de garantizar o permitir el acceso a estas poblaciones. Esos suelen ser, digamos, algunos problemas que uno se encuentra a la hora de intervenir. Sí, por ahí pensaba, nosotros por ejemplo desde Casa Abierta muchas veces nos encontramos con problemáticas vinculadas desde el derecho a la identidad o a la documentación, porque haya niñas y jóvenes que no tengan ese derecho garantizado, que por ahí uno diría, pero el derecho a la educación, digo, a la documentación, y bueno, sí, muchas veces no está garantizado. El derecho a la educación, que lo mencionaba recién que me salió, a la salud, a la alimentación. Yo creo que lo de la alimentación fue algo que a nosotras sí, en el trabajo social, a partir de la pandemia, ha sido como un llamado de atención a un derecho que no estaba para nada garantizado, ¿no? Un derecho tan básico, ¿no? Que uno podría decir el derecho a la seguridad alimentaria, y en realidad hay muchas familias que no lo tienen garantizado desde su cotidianidad. Así que bueno, nosotros también desde la organización social, a partir de que bueno, se establece el aislamiento social obligatorio, hicimos algunas campañas para poder reforzar el derecho a la alimentación desde el aporte a merenderos o comedores comunitarios de los distintos barrios donde nosotras trabajamos. No teníamos posibilidades de garantizar la alimentación a todas las familias con las que trabajábamos, pero en los territorios o en los barrios generalmente siempre hay organización comunitaria, siempre hay organización barrial, porque cuando hay un derecho vulnerado, la posibilidad también de exigir que ese derecho se garantice, de pelear porque se garantice ese derecho, muchas veces es la organización. Y en los barrios eso también está presente, y es un aspecto sobre el cual también trabajamos desde la intervención profesional, y que tiene que ver con fortalecer estos espacios de encuentro y de organización colectiva. Y a partir de eso yo pensaba, bueno, el derecho a la alimentación no ha sido un derecho que se ha garantizado desde el Estado, pero sí que se han generado las acciones barriales, comunitarias, para desde los merenderos, los comedores, poder garantizar ese derecho a la mayor cantidad de familias posibles. Y bueno, de ahí desde la organización también hicimos como esa apuesta o ese refuerzo, por decirlo de una manera, ante un derecho que no estaba siendo garantizado. Bien, me parece, bueno, súper interesante lo que van contando, esto de contarnos, bueno, con qué problemáticas, con qué situaciones, y ahí, bueno, Luana ya introdujo un poco, también queríamos saber un poco cómo es este trabajo en pandemia, ¿no? Bueno, ahí ya
ahí Luana nos dio algunas pistas de cómo las profesiones nos vamos, bueno, los profesionales nos vamos adaptando o vamos generando herramientas. En el caso ahí de Julia, ¿cómo fue el trabajo en este marco de pandemia? ¿Cómo lo fueron trabajando? ¿Qué fueron haciendo? Bueno, un poco esto, cuando inició todo el contexto de pandemia y demás, en los hospitales, en ese momento yo estaba trabajando en el Hospital Córdoba, nos encontramos con esto que nombraba Luana, quizás por ahí había otras demandas en particular de las personas que se acercaban, pero empezamos a ver esto, digamos, la falta de acceso a la alimentación, a cuestiones básicas, que en algún momento en los hospitales no nos encargábamos de resolver esas cuestiones y bueno, empezó como a recrudecer un poco más la situación social, la situación económica de esos sectores y ahí constantemente es como reconvertirse y ver de qué manera articular, particularmente como contaba Luana, con las comunidades, con otras organizaciones de la sociedad civil, también con el gobierno provincial y municipal y ver de qué manera poder resolver esas necesidades que eran urgentes, que en ese momento tenían que ser resueltas en el momento. Y en lo que es particularmente en situación de calle también trabajamos muy fuertemente lo que era el acceso a la alimentación porque lo que son comedores, merenderos se vieron cerrados ante el contexto de pandemia, entonces ahí bueno tuvimos que empezar a trabajar también fuertemente con lo que son la Municipalidad de Córdoba y empezar a ver qué lugares había para que pudieran acceder y pudieran tener una calidad de vida en ese momento que no lo podían estar teniendo en esos lugares particularmente. Fue como reconfigurando el rol, que es algo que pasa particularmente siempre, y más en esta área de, digamos, de trabajo social, cuando hablamos que lo social es tan complejo. No hay una receta para intervenir, sino que vamos viendo y adecuándonos al contexto actual. Sí, por ahí yo pensaba y decía, en contexto de pandemia, la intervención del trabajo social se reconfiguró, pero nunca frenó, porque al contrario, las demandas cada vez eran más fuertes, más complejas, y las respuestas también más difíciles por ahí de gestionar desde el Estado, porque bueno, había muchas instituciones también en el medio repensando, reconfigurando sus propias dinámicas de atención, bueno, en un contexto que nos atravesó a todos y que implicó ser también más creativos y poner a disposición otras herramientas que quizás no eran las que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, yo pensaba, nosotros desde la organización social también, y ahí también hice un aporte como desde el trabajo social, hicimos unas capacitaciones con promotoras de género y en ese momento, bueno, no todas tenían posibilidades de participar de manera virtual, que era lo que podíamos sostener en ese momento porque no había posibilidades de encontrarnos y de reunirnos, que es lo común en el trabajo social, creo nosotras también, ¿no? Como herramienta, el encuentro, el taller, la formación. Así que bueno, ante esas dificultades, también desafíos de poder pensar en otros ámbitos, hicimos talleres y capacitaciones de maneras virtuales y gestionamos, ¿no?, los recursos para que quienes tenían obstáculos para poder garantizarlo de esa manera pudieran conectarse de alguna manera y poder sostener de alguna manera. Que bueno, que por ahí eso también deja muchos aprendizajes de cosas positivas y propositivas en torno a poder pensar estos otros mecanismos, y otras nos vuelven a convencer de que en la presencialidad, bueno, hay algo que tiene que no lo reemplaza, ¿no?, la virtualidad. Bien, bien, bien. Gracias ahí por ese panorama. Bueno, sabiendo que hay preguntas, bueno, si llega a haber preguntas del chat por ahí para que, bueno, estemos atentos a ellas en el caso de que surjan. Por ahí, bueno, como también estamos llegando un poco al cierre de la entrevista, me gustaría preguntarles qué herramientas consideran ustedes o aprendizajes consideran ustedes que les brindó el estudiar trabajo social, que les brindó esta carrera para su profesión. Herramientas que ustedes reconozcan, identifiquen que tienen a partir de haber transitado la carrera. Bien, y yo siempre remarco esto, la importancia desde que entras a la
facultad, desde que entras a la carrera de trabajo social, el poder pensar y reflexionar en torno a esto, digamos, a por qué suceden las cosas que suceden, por qué tiene consecuencias sobre algunos sectores en particular. Bueno, trabajo social te permite como reflexionar en torno a eso, y a la vez la importancia del trabajo interdisciplinario. Creo que todo, la construcción, no solamente del conocimiento, la intervención, es colectiva siempre. No me imagino interviniendo o trabajando de manera aislada, porque siempre necesitamos del encuentro con los otros, de poder reflexionar en torno a lo que está sucediendo. Creo que trabajo social tiene muchas herramientas en torno a eso y apuesta por la construcción de lo colectivo. Sí, por ahí pensaba lo mismo. Nosotras en nuestra intervención profesional hay muchas cosas que no podríamos trabajar si no fueran por los espacios de red, por ejemplo, que existen en la comunidad para poder llevar adelante una estrategia, le llamamos estrategia de intervención, a todas estas acciones que pensamos y planificamos para abordar ciertos problemas sobre los que intervenimos. Y por ejemplo, nosotras en los barrios donde trabajamos, en todos hay espacios de red, tanto comunitaria, donde participan vecinos, vecinas de la comunidad, como también de profesionales. Y esos espacios apuntan, ¿no?, como al reconocimiento de, bueno, somos todo un colectivo, pensando y accionando en pos de que se garanticen ciertos derechos o de poder problematizar por qué suceden ciertas situaciones de vulneración, de desigualdades, de violencia, ¿sí?, sobre algunos sectores en particular, sobre algunas personas. Bueno, complejizar un poco este panorama de lo social siempre es posible cuando hay ese reconocimiento también de otros, ¿no? El reconocimiento no solo en términos de, bueno, de cuál es tu lugar, de dónde venís, tu historia, tu trayectoria, los saberes. Creo que ese es un aporte o una herramienta que brinda el trabajo social, que muchas veces no está presente en otras profesiones y que creo que sería muy valioso, ¿no? Como el poder reconocer que todos tenemos trayectorias, experiencias y saberes, y que es necesario el reconocimiento y la revalorización de esos distintos saberes para poder abordar los problemas sociales. Creo que esa es una herramienta muy, muy valiosa, que en general muchas veces nos pensamos desde la individualidad de la profesión y en realidad hay una necesidad de pensarlo en lo colectivo porque es tan complejo que no es sencillo pensar una respuesta solo desde el lugar que nosotros habitamos, porque en eso nos perdemos por ahí de muchas otras miradas o cuestiones que suceden. Y después también pensaba, además de esta potencia, poder pensar siempre los abordajes en red y de manera colectiva, de las herramientas que nos brinda el trabajo social, que lo decía al principio, de poder pensar de manera integral los problemas. Creo que esas son herramientas muy importantes a la hora de ejercer la profesión, con la cual nos quedamos y siempre, uno va formándose y ampliando esas preguntas e intentando construir algunas respuestas, pero bueno, tiene que ver con un tránsito de organización y de preguntarse. Creo que eso lo tiene mucho el trabajo social y bueno, aporta, como siempre decimos, a la construcción de unas ciencias sociales de manera más crítica, ¿no? De no dar por sentada algunas situaciones, sino bueno, de poder problematizarlas y preguntarnos, bueno, ¿por qué suceden y qué podemos hacer para transformarlas? Bien, bueno, buenísimo. Quedan unos minutitos y se me ocurrió una pregunta, no es que se me ocurrió tampoco, sino que la teníamos ahí como presente y me parecía interesante hacérselas. Ya en relación también a esta inserción laboral, quería preguntarles un poco también, porque entiendo que a veces esta pregunta siempre aparece en los chicos y chicas cuando estamos pensando en estudiar algo, qué puedo trabajar. Ustedes explicaron y contaron muy bien en lo que están haciendo, pero quería preguntarles si conocen, bueno, ¿qué podemos hacer antes de terminar la carrera para insertarnos al trabajo, en relación a la profesión? ¿Hicieron algo en relación a eso? ¿Conocen? Bueno, porque pienso también en eso, esa pregunta, ¿cómo me inserto al trabajo? ¿Espero que termine? Eso también es una decisión que uno la va a adoptar, ¿no? A veces decidimos solamente estudiar, bueno, pero también hay una pregunta, una inquietud que tiene que ver con esto, ¿cómo puedo hacer
para insertarme, para conocer sobre el campo profesional o el campo laboral de el trabajador, la trabajadora social? Sí, yo había nombrado al principio la importancia para esto de las prácticas preprofesionales que desde primer año vos empezás a transitar instituciones, comunidades, y ahí vas como encontrando el camino que por ahí te gusta. A lo mejor te gusta más el área de las comunidades o instituciones como escuelas, o también puede ser en el ámbito, como nombraba Luana, de la justicia y demás. De esa manera uno va como encontrando el espacio que más le gusta, también la temática, si te gusta más salud, género, si te gusta más lo relacionado al área de migraciones y demás, vas como la carrera, el cursado te va acompañando, no solamente las prácticas preprofesionales, sino después las temáticas y los conocimientos que vas adquiriendo. Me parece eso que ayuda un montón como a decir, bueno, quiero salir y dedicarme para este lado. Sí, creo, si hay algo que me dejó mucho el transitar por la universidad, que estudiar es mucho más por ahí que ir a cursar, ¿no? Hay una vida universitaria que ofrece la Universidad Nacional de Córdoba que es muy rica de poder aprovechar, porque también nos va generando, ¿no?, como estas posibilidades de pensar, bueno, qué nos interesa dentro del trabajo social, hacia dónde queremos pensarnos a un futuro, pero también de transitar y habitar la Universidad Nacional como un espacio de encuentro y de construcción de eso. Yo recuerdo, bueno, ahora habrá que ver cómo eso se reconfigura con la pandemia, ¿no? Estamos hablando todo en otros momentos, pero digo, hay un montón de propuestas desde la facultad y desde la universidad para participar de actividades deportivas, culturales, políticas, proyectos de extensión que tiene la facultad. Digo, con esto que decía la Julia, por ahí, a partir de las prácticas, una va reconociendo, bueno, qué de todo lo que podría ser la intervención del trabajo social me interesa más, me llama más la atención. Y a partir de eso, la participación en comisiones abiertas de estudiantes, la participación en proyectos de extensión que van por fuera de las prácticas académicas, que son proyectos que propone la Facultad de Trabajo en algunos territorios particulares, específicos, con organizaciones, con instituciones, en barrios. Bueno, la participación desde esos proyectos también puede ser una posibilidad. La posibilidad de participar como ayudantes, alumnos o alumnas en las distintas materias que cursan, tienen esa posibilidad también de transitar lo académico desde ese lugar, y también lo que son los proyectos más de investigación, ¿no? Las pasantías. Las pasantías de trabajo social, que son una experiencia previa a recibirnos, que nos habilita a hacer como un tránsito en nuestra formación más académica y profesional. Bueno, hay un montón de propuestas, creo, que nos habilitan a encontrarnos y a pensar, bueno, cómo vamos tejiendo esos vínculos con otros que nos permitan pensar el egreso. El egreso muchas veces eso genera como mucha incertidumbre, miedo, y bueno, llegué hasta acá de la carrera, después ¿qué hago? Pero en realidad en el tránsito vas construyendo con grupos que están interesados en lo mismo que te gusta a vos, con quienes vas pensando propuestas y proyectos, que te vas poniendo en vinculación con instituciones, con organizaciones. De alguna manera vas construyendo ese ejercicio profesional. Bien, bueno, me parece que ahí con estas intervenciones de ambas vamos a ir cerrando esta entrevista. Creo que el último pantallazo que dieron acerca de este caminar, de cómo uno va también armando, construyendo esta inserción o esta entrada en el mundo laboral del y la trabajadora social, me parece que nos dan distintas pistas, ¿sí?, para pensarnos en esos momentos, ¿sí? Por mi parte, quiero agradecerles a Luana, a María Julia por su presencia aquí. Han sido muy esclarecedoras sus intervenciones, espero que para ustedes también lo hayan sido, y agradecerles también por su escucha atenta, agradecerle a Mariana también, que ha estado ahí contestando preguntas seguramente sobre las inscripciones. Eso es importante aclarar, todas esas preguntas, inscripciones, todo eso va por los canales
Ahí les vamos a transmitir dónde pueden encontrar las páginas, dónde pueden ustedes ubicar también esa información. El objetivo de esta conversación tenía esa finalidad, ¿no? Charlar sobre la profesión, sobre el hacer, sobre cómo llegué a tomar esta decisión de estudiar esta u otra carrera. Por mi lado, agradecerles, muchas gracias chicas, también agradecer a los compañeros que están atrás con toda la cuestión técnica, que es muy importante, si no, no estaríamos saliendo tan bien como salimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y por la posibilidad de compartir. No se olviden, seguimos ahora con otras charlas con las carreras de Sociología, de Ciencias Políticas. En el día de hoy, en esta sala, en el Salón de Actos, también se están desarrollando otras charlas también. Y bueno, nos vamos viendo por aquí. Recuerden que ahí también están las redes sociales, Instagram de la SAE, el Facebook y también TikTok, para que, bueno, entren, vean qué pasa por ese lado. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes.